Hace unos días estaba leyendo noticias en internet y me encontré con una que hablaba de un país donde no hace falta trabajar para vivir. Y de primeras me pareció un cuento chino hasta que descubrí de qué país se trataba. Estamos hablando de Austria. Y es que viendo este paisaje, que no es extraño en este país, me parecía algo como mínimo difícil de creer. Por lo que me puse a investigar y hoy os voy a explicar cómo Austria ha conseguido algo que creo que no ha conseguido nadie en el mundo. Y es que seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría vivir en un pueblo como este sin tener la necesidad de ir a trabajar de 9 a 5 y que el Estado te embolse en tu cuenta bancaria el dinero para que puedas ir a comprar la comida? Para poder responderos esta pregunta tenemos que ir entendiendo poco a poco cómo funciona Austria. Hoy vamos a necesitar coche. Esto funciona similar a España. En Austria existe el paro, es decir, cuando te echan del trabajo, el gobierno te ofrece durante un tiempo limitado un dinero para que puedas sobrevivir mientras buscas otro trabajo. Pero funciona un pelín distinto. En Austria tú cobras directamente el 55% de tu último sueldo neto. Y es que el sistema austríaco no destaca tanto por su generosidad, sino más por su continuidad. De hecho, un estudio reciente para el Servicio Público de Empleo de Austria recuerda que la tasa neta de sustitución del 55% en Austria está por debajo de muchos países europeos. De hecho, en el propio estudio menciona que en España esta tasa es el 70% o más y sigue más o menos así en los siguientes 6 meses. Obviamente, este dinero del paro tiene un límite. Creo que estamos hablando de que si tú cobras menos de 6.000 euros netos, se hace ese 55%. Pero no acaba ahí. Y es que la duración del paro depende de la edad, es decir, si yo ahora mismo me quedara sin trabajo en Austria, probablemente me tocarían 5 meses únicamente, pero si he trabajado durante más años, me tocarían más. Si tienes más de 50 años, puede ser un año entero de paro, pero ellos saben que esa duración puede no ser suficiente en algunos casos y es por eso que añadieron otra medida más, como el postparo. El nombre no sé decirlo, es como Not Life o algo así. Y este es básicamente una medida más personalizada a tu caso, en el que si ya has superado el paro y aún no has encontrado trabajo y puedes justificar que lo estás buscando, se te da hasta el 95% de ese paro que tenías en un tiempo más indeterminado, en bloques de 12 meses. Y esto no es simple, o sea, el sistema no te deja en paz. Quien cobra de este paro tiene que aceptar trabajos razonables. No es como que yo me he quedado en paro en hostelería y mi siguiente trabajo que estoy buscando es en ingeniería aeroespacial. Tú debes demostrar un esfuerzo de búsqueda, tienes que ir a sus cursos, acudir a sus citas. Si rechazas un empleo, eso tiene penalizaciones, van a dejar de pagarte esta tasa por 6 meses. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero en Austria es muy importante que tú te puedas quedar sin trabajo sin tener la presión de quedarte sin trabajo. Es decir, que puedas vivir sin trabajar mientras buscas trabajo. ¿Verdad que cuando estás planeando un viaje te lo tomas en serio? Haces la maleta, compras los vuelos, coges los hoteles. Pues es igual de importante tener una buena eSIM. ¿Por qué Holafly? Y es puramente por su comodidad. Estamos hablando de datos ilimitados en más de 200 destinos. La atención al cliente es simplemente increíble. 24/7 vas a estar hablando con una persona real a través de la misma aplicación o por WhatsApp. No vas a tener problemas en tu viaje y eso es lo más necesario. Y a pesar de que ya la plataforma era perfecta, literalmente hacerte una SIM y tenerla activa te cuesta 5 minutos. Han añadido una función que se llama Always On, en la que básicamente te dan 1 giga de respaldo en más de 70 destinos por la cara. Tú no pagas por esa giga. Imagínate que has cogido un vuelo, estás en una escala, no tienes internet, ese giga de respaldo va. Y luego está esto que me parece de genio, y es que han sacado los Holafly Plans. Es decir, ahora puedes pagar una mensualidad para tener datos ilimitados o datos limitados según el plan que cojas en cualquiera de estos más de 200 destinos automáticamente. Imaginaos una persona como yo que de las 4 semanas al mes me paso 2 fuera. Esto me va increíble. Yo pago un dinero y me olvido. Y que sepáis que con el código Clavero tenéis un 5% de descuento en todas las eSIMs y un 10% de descuento en estos planes que os he hablado durante los primeros 12 meses. No te lo pienses. Pero claro, todo esto suena muy bien, pero si algo me he encontrado cuando estaba investigando este tema era la respuesta de la audiencia queriendo hacer ver que nada de esto funciona porque en Austria las cosas son también
el doble de caras que en España. Por mucho que tú tengas el doble de sueldo, si las cosas van en el doble, estás igual. Y creo que solo hay una manera de comprobarlo. Para ello vamos a ir a ver los precios en los supermercados, comprobar cuánto cuesta poner gasolina o incluso ver cuánto te cuesta comer en un restaurante. Así podremos ver por encima el precio de las cosas cotidianas. Estoy como en las afueras de Innsbruck y me he encontrado este supermercado que se llama Hofer. ¿Todas estas patatas valen 1,79 o estoy...? No, sí, vale 1,79 todas estas patatas que encima son bio, o sea... Los productos de limpieza 3,45, 1,99. Para lavar los platos 9,99. El típico vodka barato sigue siendo barato. Toda esta cantidad de queso por 3,49. El salmón es caro en todas partes, aquí vale 9,99. Un buen trozaco de carne austríaca, 11 euros. 400 gramos de medallones de pavo por 5 euros también. Jamón dulce, 2,49. El problema es que no sé si estoy en un supermercado barato o un supermercado caro. Si lo comparamos con uno barato de España, pero desde luego el doble no. He aprovechado para hacer la parada obligatoria para desayunar. He cogido estas dos cositas, 4 euros. Nada mal, me encanta que sea como una mini baguette y dentro esté el Frankfurt. ¡Wow! De comida no sabe mucho, pero de Frankfurt... Igual no es el mejor momento de la historia para comparar precios de gasolina. La última vez que llené gasolina en mi coche personal, hay que contar que mi coche es diésel y con la guerra eso es lo que más ha subido, no estaba el tanque vacío. Llenarlo me costó más de 100 euros. No recuerdo cuántos, si eran 107 o algo así. Este estaba igual, 63 euros. Ahora mismo no sé exactamente cómo estará en España. El diésel más o menos está igual y la gasolina creo que también, o sea, muy parecido. Aunque insisto, no es el mejor momento, desde luego que el doble no lo es. Y es que si nos vamos a la página de Eurostat, dice que el índice general de precios de consumo de los hogares para 2024 sitúa en Austria en 111,7, mientras que España aparece en un 93,8. Es decir, Austria es más caro, pero un 19%. En hostelería tampoco es el doble. Otro estudio de estadísticas calcularía que 100 euros en Austria te darían como unos 126 en España, es decir, de un 20 a un 25% más. Pero también hay que contrastar esta información con los salarios. Austria tiene significativamente salarios más altos que en España, pero tampoco es el doble. Pero aunque el coste de vida es mayor, solo estamos hablando de un 30 o un 35% más. Por lo que si en España una persona con un sueldo medio puede ahorrar unos 400-500 euros al mes, estaríamos hablando que en Austria, con el mismo sueldo medio, ahorrarían entre 800 y 1000 euros al mes. Estoy hablando del país. Si nos ponemos más serios, en las capitales, en Madrid el ahorro suele quedarse en unos 200-300 euros, mientras que en Viena ya estamos hablando de 800 o 900. Es mucho más que el doble. Es decir, sí, se gana más, sí, todo vale más, pero también ahorras más. Y aquí es donde encontramos ese truco, ¿no? Como que la situación no acaba de encajar. Este titular no puede ser cierto del todo. En lo que más nos gastamos al mes es en el hogar, en la vivienda, en el alquiler. Y es que ahora nos encontramos en la preciosa ciudad de Innsbruck, aquí en Tirol, que no diría que se caracteriza por ser una ciudad barata. De hecho, aquí los alquileres pueden llegar a ser bastante caros, por lo que probablemente con este 55% de tu sueldo, por mucho que eso te dé unos 1.400 euros, no te dé para vivir. Y aquí es donde nos damos cuenta de que esta ecuación no funciona en todas partes de Austria, pero sí en un lugar en específico. Y aquí es donde el vídeo cobra sentido. Y es que este dato fue el que me hizo interesarme en hacer este vídeo. Y esto sucedió tal cual. Estaba en una comida familiar y estábamos hablando del tema de la vivienda. Y mi padre me dijo que creía que Viena había puesto solución de alguna manera al gran problema de los alquileres y... tenía razón, porque es verdad, cuando piensas que algo malo puede pasarte, que te pueden echar del trabajo, lo primero que se te viene a la mente es ¿cómo voy a pagar mi casa? Al menos de donde yo vengo. La vivienda, por desgracia, suele ser el asset más caro de tus gastos al mes. Y aquí estamos en específico en Viena porque no sucede igual en todo Austria, pero desde hace más de 100 años ya quisieron ponerle solución a esto.
Acabo de entrar en el complejo Karl Max Hof, que es, como veis, un conjunto de edificios separados por grandes parques que se construyó en 1927. El año que viene hará 100 años de esto. Es decir, esta parte es únicamente esto de aquí, pero como os fijáis es únicamente una porción de todo lo que es. Esto mide 1 kilómetro. A partir de ahí, Viena ha llegado a construir 220.000 viviendas públicas, y no solo eso, sino que 200.000 viviendas más están controladas por organizaciones que no buscan beneficio o que por lo menos lo tienen de manera muy limitada, consiguiendo así que más del 60% de las viviendas en Viena son públicas y el gobierno es el que maneja el precio. Es por ello que la vivienda en Viena, a pesar de tener buenos sueldos, no es excesivamente caro. Además, por ley tienen contratos estables y la subida de precios siempre va a ser extremadamente mínima. Estamos hablando que en este complejo un piso puede costar unos 400-500 euros. Para que nos hagamos una idea, el metro cuadrado está a 8 euros. Y hay algo que me ha parecido curioso, y es que no es nuevo que existan viviendas sociales. En España las hay, muchas menos, pero están limitadas, como es lógico, para un cierto sector de gente que no puede permitirse los altos precios que hay en las grandes ciudades o en ciudades no tan grandes. Pero aquí viene lo curioso: por lo menos en Viena, una persona individual que cobra menos de 60.000 euros al año ya puede optar a una de estas casas, pero si encima vives en pareja, vuestros sueldos pueden llegar a 90.000 euros al año y aún así poder optar a una de estas viviendas sociales. Y es que es fuerte, pero el ayuntamiento es el mayor tenedor de propiedades de la ciudad, y si a eso le sumas esas 200.000 viviendas extras subvencionadas, que básicamente el dinero que consiguen estas cooperativas, al ser sin ánimo de lucro, reinvierten en crear más vivienda, por lo que todo lo que resta de vivienda privada no pueden poner los precios extremadamente altos. No funciona así. Todo esto no quiere decir que en Viena no exista una tensión entre oferta y demanda. El propio ayuntamiento sigue insistiendo que la ciudad crece y que la presión sobre el mercado privado aumenta. La diferencia es que Viena entra en esa presión con un parque protegido enorme, que abarata también el mercado privado al hacerle competencia real. En su comparación regional, el alquiler social vienés es un 32% más barato que el privado. Estaba caminando por el complejo y me he dado cuenta que este parque no se puede entrar, y es que esto de aquí es una guardería para la gente que vive en el complejo de edificios. Como la mayoría de gente por estadística vive en pisos públicos, estas zonas como esta no se convierten en un gueto. Aquí hay gente de toda clase social en esta misma residencia pública, y es por eso que casi no hay guetos en Viena. Y evidentemente no es tan sencillo como comprar un pasaje, venir aquí, pedir asilo público y también ayudas públicas y vivir del cuento. Evidentemente tienes que haber vivido 2 años en Viena, no sobrepasar los ingresos, tienes que justificar por qué pides esta vivienda y evidentemente no puedes elegir cuál quieres. Y aquí es donde viene un poco lo importante. Como he dicho antes, en la mayoría de países el mayor gasto es la vivienda, ya sea el alquiler o la hipoteca. Cuando quitas eso de la ecuación y sumado a la mentalidad que ha habido siempre aquí en Austria, lo que consigues es que haya menos presión a la hora de perder un trabajo, o igual menos presión a la hora de escoger uno nuevo, uno que de verdad quieras tener. Esa seguridad de que no te vas a quedar en la calle te hace poder planificar a largo plazo, y eso es muy importante para poder asentar un futuro, asentar una vida, porque sé perfectamente que muchos de vosotros estáis pensando una cosa. Y es que claro, aquí hay un debate moral. El tener estas ayudas o estos incentivos lleva a pensar si te compensa trabajar o no. Pero claro, esto lleva a cuánto más puede aguantar este sistema. Hay trabajos, hay viviendas disponibles. El lado duro piensa, el sistema es demasiado cómodo y algunos pueden acomodarse. Pero seamos sinceros, el paro en Austria no es suficientemente alto. Viendo esto pensarás que es imposible que haya gente viviendo en la calle, pero no es así. De hecho, curiosamente andaba por Viena y esta persona de aquí me llamó la atención diciendo que quería que le echara una foto, y aproveché para hacerle un par de preguntas. You live in the streets? Is it true that in Vienna there's a lot of public houses? Yes, for homeless people. Yes? Yes, much. Everybody sleep inside, but me, I prefer sleep outside. Why? Why? Yeah. For freedom, brother. Freedom? With a dog. Yeah. It's difficult to stay in house with the 2 dogs, much people, homeless. And why you decided to go to live in the streets? Just for freedom? Yes, brother. Así que no, Austria no es el país donde puedes vivir sin trabajar.
Eso sí, es un país donde dejar de trabajar no te destruye, porque sí, las ayudas existen, sí, hay continuidad y sí, en ciudades como Viena el miedo a perder la casa está mucho más controlado, pero eso no significa que la gente viva sin trabajar, significa que el sistema está diseñado para que no te hundas cuando algo falla, y ahí está la clave de todo. Austria no ha eliminado la necesidad de trabajar, ha eliminado el miedo extremo a no poder hacerlo, así que la respuesta es clara, no es un paraíso donde vivir sin trabajar, pero sí uno de los pocos lugares donde, si dejas de hacerlo, tu vida no se rompe en pedazos. Espero que te haya gustado el vídeo, muchas gracias a Olafly de nuevo por patrocinar el vídeo y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini, chao chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.